Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este podcast constitucional en el cual hoy conversaremos con el exministro, exprocurador, exfiscal general de la Nación, doctor Alfonso Gómez Méndez, y con el señor vicepresidente de la Corte Constitucional, el doctor Jorge Enrique Ibáñez Nájar. Para la Corte es un motivo muy especial poder conversar sobre temas que siempre son actuales y permanentes, porque sin duda alguna las discusiones constitucionales también son el centro de nuestra preocupación, no obstante ser un tribunal constitucional que se ocupa de asuntos específicos. Pero creemos también que para dialogar con la ciudadanía se necesitan elementos de juicio, y la ciudadanía que puede escuchar conversaciones profundas y conversaciones inteligentes como las que hoy tendremos, pues resulta también un insumo muy particular y muy importante poder escuchar, poder conversar, poder inclusive tener razones para el disenso. Este es un país que necesita conversar, que necesita que estas discusiones se planteen y se expongan públicamente para tener buenas razones para al final poder avanzar en las discusiones. Una de las formas de excluir la violencia de la discusión pública es justamente a partir de diálogos como este. Por eso la Corte seguirá en esta tarea también de hacer pedagogía con los ciudadanos y las ciudadanas. En primer lugar, entonces, le voy a dar la palabra al doctor Jorge Enrique Ibáñez Nájar para que él los introduzca sobre los temas que hoy conversaremos con el experto profesor de Derecho Constitucional, más allá de todos sus cargos, el doctor Alfonso Gómez Méndez. Tiene la palabra, doctor Jorge Enrique, para que introduzca la conversación. Gracias, presidente. Un saludo especial al doctor Alfonso Gómez Méndez, es nuestro invitado en el día de hoy. Vamos a trabajar especialmente una época histórica muy importante, de la cual el doctor Gómez Méndez es un experto. Buena parte de ella la vivió en carne propia con los protagonistas principales, aunque el inicio de ese periodo comienza justamente con el plebiscito de 1957, pero el papel más importante está en la reforma constitucional del 68, donde en medio de varios temas importantes hay uno que concita la atención de esta Corte y es la propuesta de la creación de la Corte Constitucional, sin perjuicio a su turno de revisar ahí algunas reformas especialmente importantes en materia de estados de excepción y en particular del estado de emergencia. Ese periodo, a su turno, con base en la reforma constitucional del 68, que fue un proceso de transición, permite luego pensar en la convocatoria de una asamblea constituyente que se promociona, se trabaja intensamente en el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen, que entre otras cosas estamos cumpliendo 50 años de su gobierno a partir del 7 de agosto de 1974. Y uno de los temas principales fue la convocatoria de una asamblea constituyente para expedir una nueva constitución que permitió la expedición del acto legislativo número 2 de 1977. Lastimosamente hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 5 de mayo de 1978 que impidió realizar buena parte del trabajo que se tenía pensado cumplir en la Asamblea y que luego terminó en consecuencia con la reforma constitucional de 1979. Esos tres temas serán nuestros temas importantes alrededor de un protagonista o de unos protagonistas principales. Un centro de atención es justamente el expresidente Alfonso López Michelsen. Entonces, bienvenido, doctor Alfonso Gómez. Presidente, usted que conoce muy bien al doctor Alfonso Gómez Méndez, por favor haga una síntesis de lo que es él para el mundo del derecho. Pues yo quisiera simplemente decir que más allá, como lo dije en la introducción, de los muy importantes cargos de fiscal y procurador general de la Nación, el doctor Gómez Méndez es un gran profesor de Derecho Constitucional y más que profesor de Derecho Constitucional, un profesor de historia del derecho constitucional. Creo que eso es muy importante porque a veces la gente cree entender que hay cosas que aparecen por generación espontánea. El pensamiento de López Michelsen, que conoce con detalle el profesor Gómez Méndez, nos permite fundamentar esta idea, es decir, hablar de la emergencia económica y social cuando en realidad solo se hablaba del estado de sitio o de lo que llamamos conmoción interior. Es una introducción, por ejemplo, una creación de la gran lucidez constitucional
del expresidente López Michelsen, el último de los grandes, como también se le conoció, se le mostró en su último tiempo. Es decir, doctor Gómez Méndez, ¿qué cree usted que podríamos relevar a propósito de lo que dice el doctor Ibáñez de la reforma del 68, de cuáles pueden ser los puntos centrales de esa reforma que digamos impacten en una constitución como la del 91 o en general en lo que trasciende de su pensamiento como aporte para la nueva historia constitucional colombiana a partir del 91? Muchas gracias, señor presidente, y gracias por la invitación, lo mismo que al señor vicepresidente, doctor Ibáñez. Diría lo siguiente para adentrarnos en el tema, la reforma del 68. Retrocediendo un poco, el expresidente López Michelsen había fundado un movimiento, el Movimiento Revolucionario Liberal, fundamentalmente con sus antiguos alumnos de Derecho Constitucional. López fue fundamentalmente eso, un profesor de Derecho Constitucional. De hecho, a los 28 años, era profesor en la Universidad Nacional. Uno de sus alumnos, por cierto, es el gran constitucionalista de quien vamos a hablar ahora, Carlos Restrepo Piedrahíta. En ese orden de ideas, incluso él fue miembro de la Comisión Paritaria de Reajuste Institucional y allí alcanzó a plantear dos instituciones que luego tuvieron una enorme importancia en nuestro derecho público. La acción de tutela como derecho de amparo lo planteó, y la creación de la Corte Constitucional no en reemplazo, sino en sustitución en cierta forma del papel de la Corte Suprema de Justicia. En ese orden de ideas, López con su movimiento se había salido del liberalismo, viene el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, y entonces hay una aproximación entre López Michelsen y Carlos Lleras. Esa aproximación se hace, curiosamente, a través de una reforma constitucional. Carlos Lleras se ha planteado esta reforma, lo que fue esa reforma del 68, por cierto, yo creo que ha sido la reforma constitucional más pensada en la historia reciente del país, porque Lleras, aparte de ser un gran economista, tenía una gran formación jurídica. En el discurso de aceptación como de la candidatura presidencial por liberalismo, el 27 de noviembre de 1965, diseñó lo que iba a ser la reforma constitucional, lo que fuera el 68, e hizo una cosa, en esa época, cuando había partido, desde luego, eso no los compromete a ustedes, cuando había partido, entonces, él era el jefe del liberalismo, hizo incluir en las listas por el departamento del Quindío al profesor Carlos Restrepo Piedrahíta, que no tenía votos, para que del Congreso le manejara la reforma, como evidentemente ocurrió. Y así fue. Entonces, López o el movimiento revolucionario entra dentro del proceso de reforma. Había un proyecto de reforma del MRR, algunos de cuyos principios se incorporan al proyecto oficial, y esa fue la razón de ser. Perdone que lo interrumpa ahí. No, por favor. Doctor Alfonso, pero usted se acordará que el proyecto oficial no contemplaba la creación de la Corte Constitucional, ni tampoco tenía previsto en absoluto hacer alguna enmienda al estado de sitio, que era el único estado de excepción que en esa época existía. Claro. El doctor Carlos Restrepo Piedrahíta es el ponente para el primer debate de esa reforma constitucional. ¿Cuál fue la aproximación del doctor López Michelsen y el doctor Carlos Restrepo Piedrahíta para en la ponencia incluir esas alternativas? Claro, es que miren, de hecho, la reforma constitucional al principio tenía otros objetivos. Hubo 3 proyectos de reforma constitucional, pero para los políticos, el grueso era el desmonte del Frente Nacional, el desmonte gradual del Frente Nacional, que es algo de lo cual no vamos a hablar ahora. Pero en el tema que estamos planteando, evidentemente es a través de ese proyecto en donde se incorporan estos temas. El de la Corte Constitucional, que como lo señalaba el vicepresidente Ibáñez, fue aprobado incluso en la primera vuelta. Finalmente en la segunda se cambió por la creación de la Sala Constitucional de la Corte, que rigió hasta el año 91, de un lado. De otro lado, la gran institución, llamémoslo así, abusiva
durante el siglo XX fue el estado de sitio, porque se utilizaba el estado de sitio para todas las cosas. De hecho, hubo 10 años en que toda la legislación prácticamente se hizo por decretos de excepción, que era estado de sitio. Desde el 9 de noviembre del 49, cuando con un decreto de estado de sitio Ospina Pérez cerró el Congreso, con el argumento de que el funcionamiento del Congreso era incompatible con el mantenimiento del orden público. Y por esa vía hubo arancel de aduanas, a través del orden público económico, por ejemplo, que fue una figura que en cierta forma se lo inventó Echandía. Entonces se manejaban control de precios. Entonces, ¿qué es lo que se hace con eso? Precisar claramente para que el estado de sitio se use para orden público. Y se introduce la figura del orden público, del estado de emergencia económico y social, que fue el aporte del MRL, como una manera de poner controles. Pero también estableció, por ejemplo, el control automático de la Corte sobre los decretos de estado de sitio. Perdóneme, doctor Ibáñez, es que me llamó muchísimo la atención lo siguiente. Yo recuerdo que en alguno de los primeros artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 69, ratificado luego en Colombia, si no recuerdo, en el 72, hay una disposición allí que dice que los países se obligan a incorporar un mecanismo rápido y expedito de protección de derechos fundamentales, que tardamos todo el tiempo en consagrar hasta cuando la Constitución del 91 introdujo el artículo 86. Yo quisiera saber en qué parte del pensamiento de Alfonso López está eso, porque muchas veces nos dicen que nos copiamos del mandato de seguranza de los brasileños, etcétera, pero a mí particularmente me interesa muchísimo ver que en el pensamiento de López ya estaba la acción de tutela en el año 70 o por ahí. Estaba lo que podríamos llamar el germen. ¿Por qué? López, durante el exilio del papá, el expresidente López Pumarejo, ellos se fueron a vivir a México. Por eso hubo una gran influencia en López, bueno, primero porque le gustaban las rancheras también, y segundo, en el derecho público mexicano. Y en México siempre ha existido el derecho de amparo, que es más o menos el antecedente, claro, digo el antecedente, porque lo que se desarrolló en el 91 pues es mucho más, llamémoslo así, mucho más elaborado, pero el antecedente estaba ahí, y López lo plantea en esa comisión paritaria de reajuste institucional, para que quienes nos escuchan y ven sepan, fue una comisión que se creó, lo creó por cierto la Junta Militar del Gobierno, la que, por un decreto de estado de sitio, curiosamente, la que reemplazó a Rojas Pinilla para diseñar lo que luego fueron las instituciones del plebiscito. Y ahí es donde él plantea, digo, no con todos los desarrollos que los constituyentes del 91 hicieron, sino como germen el derecho de amparo, que me parece que tiene también sus antecedentes en el habeas corpus, que es una figura mucho más tradicional. Una pregunta, doctor Alfonso, ¿por qué finalmente en la reforma del 68 no prosperó la idea de crear una Corte Constitucional, ni siquiera una sala constitucional decisoria, que solamente vino a prosperar en el año 79, sino quedó solo como una sala sustanciadora, que preparaba los proyectos de decisión para ser sometidos a la sala plena? Porque ahí se terminó derrotando el pensamiento de López y el del doctor Restrepo Piedrahíta. Y de Darío Echandía también. Porque Darío Echandía siempre, incluso él se quejaba, decía, ¿aquí por qué llamamos la Corte Suprema? ¿Aquí Suprema de qué? Decía Echandía. La Corte Suprema tiene sentido en el régimen federal, porque es suprema frente a los sistemas federales. Pero yo creo que, por la pregunta del magistrado Ibáñez, me parece que un poco por conservadurismo, yo creo. En esa época no podría decir uno que los magistrados de la Corte influyeran en el Congreso para que eso no se hiciera, y encontraron esa fórmula, yo pienso que de alguna manera funcionó, incluso con una paradoja. Cuando se discutió luego, de eso tampoco vamos a hablar hoy, el decreto de estado de sitio por el cual se convocó la constituyente, la sala constitucional en principio se opuso, pero como dice el magistrado Ibáñez, no era decisoria, no era decisiva, presentaba un proyecto a la sala plena, que era la que ejercía realmente el control constitucional, pero me parece que para destacar esa reforma entonces, el antecedente, yo creo que eso facilitó después
que no solamente en el 91, sino en otros estatutos que se frustraron, como la reforma Barco de 1988, 87, 88, se contemplara ya, ahí sí, la creación de la Corte Constitucional. Volviendo al tema del estado de emergencia, que es con el objeto de garantizar un instrumento que nos permita el manejo del orden público, económico y social, o también contar con herramientas para situaciones de grave calamidad pública y diferenciarlo con el estado de sitio, que es hoy el estado de conmoción interior, sin perjuicio que también antiguamente contemplaba el estado de guerra exterior. López finalmente lo introduce en la reforma del 68, pero curiosamente es él el primero en ensayar o utilizar esa figura cuando es presidente de la República en 1974. Usted en esa época trabajaba en la Secretaría Jurídica o había trabajado en la Secretaría Jurídica de la Presidencia y a su turno habían trabajado con el doctor Jaime Castro y adicionalmente les tocó preparar la primera declaración del estado de emergencia con motivo de lo de Quebrada Blanca, acá cerca de Villavicencio. ¿Cómo es ese antecedente que permite utilizar por el propio presidente López la figura del estado de emergencia para resolver una situación de grave calamidad pública? Sí, pero yo quería recordar que yo no sé, por una especie de responsabilidad de quien me nombró, Jaime Castro era asesor jurídico auxiliar de la presidencia cuando estaba en quinto año de Derecho. Entonces, esa era el gobierno de Misael Pastrana. Pocos colombianos tal vez recuerdan eso. Misael Pastrana, que fue el primer presidente después de la reforma del 68, habiendo sido el ministro de gobierno de Carlos Lleras y que tramitó la reforma del 68, en el caso de él no con mucho éxito, y por eso tuvo que abandonar el ministerio y ser embajador en Washington, él fue el primero que trató, ¿y saben cómo? En una de las tantas huelgas que había cuando los choferes, los dueños de los buses manejaban la política en Bogotá, entonces amenazaban con paros. Jaime Castro y el equipo de la jurídica redactamos un proyecto para declarar la emergencia económica y social para nacionalizar el transporte. Se contemplaba la nacionalización del transporte, pero Misael Pastrana después echó para atrás, obviamente. Pero en el caso de López, él sí, porque además, primero porque era, como decía, un presidente, profesor de constitucional y además coautor. Y entonces López es el primero que usa la emergencia económica y social. Además, la emergencia de Quebrada Blanca se ha producido durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Misael Pastrana. De manera que yo pienso que sí, López, a él le fue relativamente bien, a otros no les ha ido tan bien tratando de utilizar la emergencia económica y social, pero eso fue una reforma muy importante. ¿Por qué? Porque acabó por lo menos con el abuso que se hacía de la figura del estado de sitio para resolver todas las materias. Doctor Alfonso, usted que es experto y a propósito de todas estas respuestas, sabe muy bien que a López lo distingue sobre todo su pensamiento social y que en virtud de ello, por ejemplo, la creación del MRL como una especie de disidencia por no estar de acuerdo con la perspectiva, digamos, sociopolítica, inclusive económica, que en esos tiempos se daban. Él entendía que la centralidad de la discusión no estaba en donde debía estar, que era sobre todo en la atención de las necesidades sociales. Y usted sabe que su padre y la introducción de una idea de Estado intervencionista, pues más o menos, no en las dimensiones que seguramente se quisieran, pero de verdad el nacimiento del concepto de Estado social, que además, capta muy bien López Mikkelsen, y que la propia creación de su movimiento, su partido, el MRL, le permitieron siempre mostrarse como una figura preocupada por el devenir social de antes y de hoy, y seguramente de mañana, como están las cosas, y su plan para cerrar la brecha. Uno releyendo las ideas de López de entonces, creo que son perfectamente legibles hoy. Y que inclusive en quien ejerce, por ejemplo, el poder hoy en Colombia,
podrían verse trasuntos de esa idea, es decir, la brecha nunca se ha cerrado. ¿O usted cree que sí hemos logrado quebrarle alguna costilla a esa desigualdad? Pues algunas, pero no las más importantes. Pero yo sí creo que, por ejemplo, desde el papá, desde López Pumarejo, yo creo que, esto solo me compromete a mí, yo creo que en verdad el primer presidente de izquierda que hubo en Colombia en el siglo XX fue López Pumarejo, con precisamente el concepto de Estado Social de Derecho viene de esa reforma del 36, la función social de la propiedad, la expropiación incluso sin indemnización. Ahora, ya López Michelsen, yo pensaría que fue un hombre de izquierda dentro del liberalismo. Él, su movimiento es en principio contra la alternación, que era una de las figuras del Frente Nacional. Las dos eran la paridad y la alternación. Contra la alternación para que los presidentes se turnaran. Y ahí sí, él fue el primer presidente que lo fue ya en contra de la alternación. Ahí en ese punto de lo que estaba preguntando el presidente, señalaba que ese programa para cerrar la brecha, que tenía además dos componentes importantes, el Plan Nacional el Plan de Desarrollo Rural DRI. Integrado, DRI, y el Plan Nacional de Alimentación, PAN. ¿Usted cree que esas ideas prevalecen hoy en Colombia? Yo creo que están por desarrollar. Claro, nosotros hemos avanzado, es verdad. No estamos en el primer día de la creación. No, yo creo que hemos avanzado. Yo no creo que, como suele decirse, estos 200 años hayan sido todas de esclavitud y explotación. Hemos avanzado, nos falta, pero no quiero dejar de responder lo que me preguntó el señor presidente de la Corte Constitucional. El programa del MRL fue un programa social. Incluso el lema era SET, Salud, Educación, Techo y Trabajo. Es más, en la reforma del 68, otro de los aportes de López fue fortalecer ese artículo 32 que venía de la Constitución del 36 sobre el papel del Estado, la intervención del Estado, inclusive con una norma que decía que los planes y programas del desarrollo económico y social deberían tener como objeto el desarrollo armónico de las clases sociales y de las clases proletarias en particular. Eso no estaba ni siquiera en las constituciones de los países socialistas. López tuvo aspectos de izquierda. Por ejemplo, como ya podía, nombró rector de la Nacional a un profesor marxista, que fue profesor de muchos de nosotros en penal, como Luis Carlos Pérez. Pero además le dio personería jurídica a la Central Comunista de Trabajadores, que era la CSTC, que no había logrado esa personería. Muchas de las cosas, López tuvo también limitaciones, desde luego, pero las ideas del MRL todavía pueden desarrollarse. Como lo hemos visto, una de las conclusiones más importantes es que durante la administración del presidente Carlos Lleras Restrepo, donde se adelantó la reforma constitucional de 1968, un protagonista principal fue el doctor Alfonso López Michelsen. Pero lo más importante, conjuntamente con el trabajo que desplegaron Darío Echandía y adicionalmente el profesor Restrepo Piedrahíto, fue sentar las bases para lo que debe ser, a partir de esa época, la nueva jurisdicción constitucional en Colombia. Si bien es cierto, no se creó la Corte Constitucional, se creó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que es el primer avance para la consolidación o conformación, primero, de la jurisdicción constitucional, sin perjuicio de los importantes avances que se lograron en lo que se relaciona con el orden público, económico y social y la propia intervención del Estado en la economía, recogiendo las bases de la reforma del 36 y, en cierta forma, las bases de la reforma del 45, de lo cual nos ocuparemos más adelante en otro podcast. En este caso, ahora, con motivo del trabajo importante que hizo la administración López Michelsen, para la historia constitucional es bien importante la convocatoria de una asamblea constituyente. Como usted lo señalaba, doctor Alfonso Gómez, terminamos en el gobierno del presidente Pastrana como el último presidente del Frente Nacional.
Y ahora había que no solamente tener un presidente dentro de un régimen totalmente libre, democrático, sin alternación en la dirección del Estado, sin paridad política, aunque con una participación equitativa, pero necesitábamos un modelo constitucional nuevo, porque Colombia se había retrasado para entrar en el siglo XXI con un régimen constitucional moderno. Y en eso piensa el presidente López Miquelsen. ¿Cuál es la idea principal que nutre al presidente López Miquelsen para convocar una asamblea constituyente a partir de 1976, que terminó con la expedición del acto legislativo número 2 del año 77, y que a su turno iba acompañado con una norma especial de carácter legal, que fue la Ley 27 de 1977, que redujo la edad de ciudadanía de 21 a 18 años para permitir que los jóvenes pudieran participar en ese proceso constituyente del año 78, cuando se convoca la constituyente. Y las ideas principales que a partir de la Comisión Echandía y de acuerdo con los trabajos que se empezaron a realizar en Paipa, permitirían entonces modelar el nuevo régimen constitucional a partir de 1978. ¿Cuál es usted, con esa experiencia que tiene, el papel protagónico ahora en ese punto del presidente López Miquelsen? Pues ahí volvió a aparecer el constitucionalista presidente. Como se recordaba, recordar el maestro de Baños, incluso el establecimiento de la mayoría de edad a los 18 años, en otro terreno que no es el de ahora, establecer el divorcio para el matrimonio civil, darle participación a las mujeres. Por cierto, tuvo un pequeño percance porque nombró gobernadora de Risaralda a una señora Dora Luz Campos de Cárdenas, y después Monseñor Castrillón la vetó porque esa señora estaba casada por lo civil en el exterior. ¿Y cómo será la presión de la Iglesia que finalmente no se pudo posesionar? Pero en materia constitucional tenía dos puntos claramente identificados que siguen siendo válidos: la administración de justicia y el régimen departamental y municipal. Entonces, ya existía la norma desde el 86, pero que había sido ratificada por el plebiscito de 1957, con una votación altísima, el 70% de la participación del censo electoral, que decía que la Constitución solamente se podía reformar por el mecanismo de las 2 vueltas en el Congreso. Eso lo sabía López, pero como quería ocuparse de estos 2 temas, ¿qué hizo? Presentó un proyecto de acto legislativo que tuvo esas 2 vueltas, en virtud del cual convocaba por el propio Congreso, no por un decreto de estado de sitio, no por un decreto del Ejecutivo, sino por el Congreso, a una asamblea constituyente, que la llamaban mini constituyente, para que se ocupara de estos 2 temas: la administración de justicia y el régimen departamental y municipal, con unas características. Era una constituyente apenas de 50 personas, elegidas popularmente, pero exigían requisitos para ser constituyente, es decir, formación jurídica, etcétera, etcétera. Eso se tramitó y fue aprobado por el Congreso. Y eso fue demandado ante, en ese momento, la Corte Suprema, que ejercía el control constitucional. Y la Corte Suprema adujo, como a pesar de que la tradición era la de que la Corte no se ocupaba de reformas constitucionales. Recuerden ustedes con el plebiscito y otras, no se ocupaba ni de reformas constitucionales ni de tratados públicos. Entonces, a pesar de eso, la Corte en ese momento, porque ya había habido un acto que le permitía, por el propio López, por cierto, que le permitía en cierta forma avanzar un poco en eso, la Corte dijo, esa asamblea constituyente viola el artículo 218, porque no se hizo por el Congreso. Pero lo que pasa es que López sí había tramitado para modificar. Lo había hecho de alguna forma también Laureano Gómez en el año 52 con una constituyente, es así medio fascistoide. Entonces, la Corte tumba, como se suele decir en el argot popular,
esa pequeña constituyente, con este argumento que les estoy anotando. Y una paradoja, la misma Corte, no las mismas personas, la misma Corte, 23 años después, autorizó un proceso constituyente que se desencadenó no por un acto del Congreso como este, sino por un decreto de estado de sitio. Y algo para los jóvenes. El ponente de esta reforma, con este argumento, fue un ilustre magistrado, conservador, jurista, gran jurista, José María Velasco Guerrero, del fallo del 5 de mayo de 78. Años después, cosas de mi Dios, él terminó siendo constituyente por la constituyente que se armó de la manera que él no hubiera autorizado en 1977, y además siendo conservador y rojista, fue elegido constituyente en representación del M-19. Esas son las curiosas paradojas de nuestra historia o vericuetos del destino. Doctor Alfonso, bueno, usted que fue fiscal penal de la Nación, bueno, a Velasco, era penalista y fue quien echó abajo la reforma de la ley constituyente. Yo quería preguntarle una cosa, a partir de esa propuesta de López del 77, se llevó Código de Procedimiento Penal de corte acusatorio. Claro. ¿Verdad? No, fue bueno, fue malo, nos perdimos de muchas cosas. En Colombia, los que hemos tenido alguna ocupación en el derecho penal, por haber perdido la oportunidad de tener un código que se sintonizaba con los tiempos, es decir, con el principio acusatorio, adversarial, ¿o cree usted que justamente el tiempo no estaba para eso? ¿Usted que fue fiscal? No, yo creo que ese germen del sistema acusatorio estaba incluso en el proyecto de constitución de Laureano Gómez, del año 52, y muchos juristas pensaban eso, entre otros la Comisión Echandía, pero en cierta forma, porque ese sí era un sistema, llamémoslo puramente inquisitivo, porque el que recibía la denuncia, abría el proceso, dictaba el auto, como se hizo la terminología entonces, el auto de detención, la resolución de acusación y la sentencia. Yo creo que hubiera sido positivo que se hubiera abierto paso desde entonces, pero que se hubiera abierto paso de una manera mucho más estudiada, mucho más formada, y no como finalmente se hizo de manera improvisada. Pues ahí están los resultados de lo que ha pasado. No hay que defender el sistema inquisitivo, desde luego, pero lo tomamos como tantas cosas de mala manera. Pero ese antecedente, como lo señala el señor presidente, pues sí hubiera servido para que el país hubiera evolucionado mejor. Creo que la Constitución del 91, en su texto inicial, llegó a una buena salida, que fue la de establecer una especie de sistema mixto. El 91 no estableció un sistema acusatorio, un sistema inquisitivo solamente. En el 91 ya había un principio de sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque la acusación la hacía la Fiscalía y fallaba el juez. Eso no es tan cierto como se dijo en su momento, no. En el 91, porque era un sistema mixto y por eso era que el fiscal pertenecía al Poder Judicial. Esa comisión Echandía dejó cosas buenas. Yo sigo pensando que, bueno, si es que así se puede hablar, obviamente los magistrados fallan de acuerdo con su conciencia, como ellos creen en su momento. Fue una decisión, por cierto, dividida también, no tan dividida como lo que autorizó la Constitución del 91, en donde los magistrados yo creo que se equivocaron. Hablo en términos políticos y en cierta forma jurídicos, porque se privó al país de lo que hubiera podido ser resolver entonces de mejor manera el sistema, administración de justicia, ministerio público y régimen departamental y municipal, como se llamaba entonces, que hoy es la distribución territorial del país. Yo quiero recabar, doctor Alfonso, en relación con el proyecto de reforma del año 77, que debería haberse
presentado a consideración de la Asamblea si se hubiera reunido a partir del 15 de julio de 1978, que finalmente no se reunió, porque vino el fallo del 5 de mayo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inexequible ese acto legislativo, tanto por violar el artículo 13 del plebiscito como violar el artículo 218 de la Constitución. Pero ahí hay dos temas que son muy importantes para nuestro podcast de hoy, que es la administración de justicia en lo que toca con la jurisdicción constitucional y a lo que se refería el presidente ahora, que es la administración de justicia en materia penal, y ahí es donde se empieza a repensar el sistema inquisitivo para trabajar con un sistema adversarial o un sistema penal acusatorio, que sin embargo era apenas un proyecto que se quería llevar a la constituyente. Yo quisiera que usted nos reseñara cómo fue ese proyecto, si se acuerda, porque lo cierto es que finalmente no se reunió la Asamblea, pero luego, cuando se reúne de nuevo el Congreso de la República, a partir de 1978, ya no en la administración López, sino en la administración Turbay, lo que no se llevó a la constituyente se lleva al Congreso, que es lo que se tramita en la reforma constitucional del 79 y que permite la expedición de esa reforma, que contempla el sistema penal acusatorio y que contempla a su turno la creación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como una sala ya no sustanciadora, sino como una sala decisora, una pequeña Corte Constitucional al interior de la Corte Suprema de Justicia. Cuéntenos cómo fue esa transformación de los dos proyectos. Bueno, primero en ese proyecto que menciona el señor vicepresidente, pues habían participado, Jaime Castro, por cierto, el doctor Reyes, que ha sido viceministro de Justicia, Jaime Castro, habían publicado un librito que todavía tiene vigencia, algunas cosas llamadas Propuestas de Reforma Judicial. El maestro Echandía, por eso se llamaba la Comisión Echandía. De manera que yo sí creo que pues, no se alcanzó a esperar un código que desarrollara eso, pero estaban como las ideas, y siempre el problema de la lentitud en la administración de justicia. En la reforma Turbay, que fue una reforma por el Congreso, tramitada, que, por cierto, es que yo me he puesto a revisar recientemente eso para mi texto de Historia Constitucional. La reforma Turbay modificaba más de la tercera parte de la Constitución del 86, en todos los órdenes, no solamente en este. Muchas de las cosas de ahora vienen de allá. El Consejo de la Judicatura, la Supercorte. Hubo un tribunal de verdad, por ejemplo, para los magistrados de altas cortes, que alcanzaron a tomar decisiones, integrada por 4 grandes juristas, Jorge Enrique Gutiérrez Sanzola, Samuel Arango Reyes, Rafael Poveda Alfonso, que alcanzaron a hacer su oficio. Además, en materia del Congreso, muchísimas de las cosas del Congreso, entre otras la pérdida de investidura, viene de allá. El conflicto de intereses viene de allá. La moción de censura viene de allá. Entonces, pero en estas materias, la reforma del 79 creó la Fiscalía General de la Nación. Es más, con un sistema en donde eran 10 nombres más o menos, a partir de los cuales la Corte Suprema decidía. Entonces, yo creo que eso funcionó, no alcanzó a desarrollarse, no alcanzó a nombrarse el fiscal general, alcanzó a prepararse un código de procedimiento penal, de acuerdo con ese sistema acusatorio. Otra vez, la Corte Suprema de Justicia, por un error de procedimiento, ahorita nos explicará mejor el doctor Ibáñez, que creo que fue por un problema de indebida acumulación en el trámite de la Comisión Primera de la Cámara, entonces declaró la inconstitucionalidad también de esa reforma constitucional. Por cierto, sin que yo estuviera de acuerdo con eso totalmente, más adelante dijeron que una de las razones para que se justificara la constituyente era que la Corte Suprema no dejaba cambiar la Constitución. Bueno, pero eso quiere decir que ahí tenemos de todas maneras un gran avance. Será muy importante trabajar ahora por lo menos algunos elementos básicos de la reforma constitucional del 1979.
porque en esa reforma que se adelantó precisamente porque no se hizo por parte de la constituyente, que no se puede convocar, como usted lo señala, en materia del sistema penal acusatorio, permite que la creación de la Fiscalía General de la Nación, se permite la expedición de un nuevo Código Penal, que es el decreto 100 de 1980. Se expidió el decreto 100 del 80, sí. Y al mismo tiempo se expidió el nuevo Código de Procedimiento Penal, que iba en armonía con eso, que es el decreto 080 de 1980, también del 81, en ese caso. Solo que no entró en vigencia porque se cayó la reforma constitucional. En noviembre del 81. El 3 de noviembre de 1981. Y tampoco se alcanzó a nombrar el fiscal. Creo que por ahí alguien se quedó con el nombramiento. Se quedó con el nombramiento. Pero al fin y al cabo, doctor Gómez y doctor José Fernando, sí alcanzamos a tener una Corte Constitucional al interior de la Corte Suprema de Justicia que falló las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes y contra los decretos con fuerza de ley y hizo el control automático de constitucionalidad de los decretos de estados de excepción en esa época, por lo menos entre 1979, cuando entró en vigencia la reforma del 79, hasta el 3 de noviembre de 1981, cuando de nuevo cerramos la Fiscalía, cerramos el Consejo Superior de la Judicatura, transformamos de nuevo la Sala Constitucional de la Corte como sala decisora en otra vez una sala sustanciadora. Y ahí entonces nos devolvimos un poco al año 68 prácticamente. O sea que perdimos ese pedazo de historia importante y el esfuerzo regulador, doctor Gómez. Claro, además, y yo tomaría de la exposición del doctor Ibáñez que realmente el derecho público colombiano se ha venido haciendo a partir de éxitos y fracasos. Hay muchos jóvenes que creen, por ejemplo, que el control constitucional surgió en el año 91. No es verdad. Tuvimos 100 años de jurisprudencia constitucional que le hacían el Consejo de Estado y sobre todo la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional, como lo hemos visto, no fue que surgiera, como decía tal vez el presidente, doctor Reyes, de manera espontánea, ¿no? Es producto y así es el derecho, es producto de una evolución. Es el llamado que yo le haría a los jóvenes abogados y constitucionalistas que creen que todo nació en el año 91. Se dieron pasos muy importantes, muchos de ellos tomando para comenzar a caminar los pasos que gateando habían dado, se había dado en el 77 como en el 79. Si usted mira la Constitución de hoy, del 91, hay muchas normas, unas de la reforma del 36, otra del 45, otras del plebiscito, otras del 68, otras del 77 y otras del 79. Y del Barco también, del 86. Quiere decir que tenemos por lo menos una gran conclusión en este segmento de lo que llevamos hasta ahora, en el sentido de que, de todas maneras, a pesar de que nos devolvimos, avanzamos al menos en la discusión y sentamos las bases en 1979 con la reforma de lo que posteriormente vendría a ser el punto de partida de la Constitución de 1991. Claro, y en otro programa, si nos permite, señor presidente, podríamos hablar, por ejemplo, de la importancia de lo que fue la reforma Barco, de Virgilio Barco en 1988, porque en esa reforma, que por cierto se cayó porque Barco no quiso ceder a los narcotraficantes cuando pedían que les tumbaran la extradición, porque nunca antes la extradición como después estaba regulada constitucionalmente. Y en ese año quisieron introducir un mico en la Comisión Primera en el año, en 1989, el 30 de noviembre, para que se sometiera la extradición a un referendo constitucional. Pero en esa reforma Barco, que es bueno que los estudiosos la retomen, ahí está también, vuelvo y repito, está la Corte Constitucional, más desarrollada, y sí estaba, no tanto, pero ya estaba más desarrollada la acción de tutela, se repetía lo de la pérdida de investidura, se limitaba en cierta forma el Ejecutivo, es decir, todo esto ha sido producto de un proceso, con errores, con desaciertos, con luces y sombras. Yo quisiera llevar de este diálogo un punto importante, y es que
en la historia constitucional colombiana, desde sus primeras constituciones, el tema de la rigidez constitucional siempre ha sido un asunto que está, digamos, al orden del día. Es decir, las constituciones tienen que ser más o menos inflexibles, y en esa medida los procedimientos de reforma son rigurosos y son exhaustivos. Y creo que esto también da cuenta de la solidez de la democracia. La Constitución se conecta directamente con la solidez y con la estabilidad de la democracia en la medida en que una Constitución no puede ser un objeto banal de transformación. Noten ustedes cómo, a pesar de todos estos esfuerzos muy elaborados por un profesor de primera línea, como el profesor López de Kelsen, sin embargo, encontraron siempre respuestas de tipo jurídico. Quienes están de acuerdo, sí; quienes están de acuerdo, no. No es lo que estamos ahora analizando, sino mostrando cómo el control constitucional siempre ha estado ahí, y es el trabajo que debe hacer la Corte Constitucional, ser también un árbitro fiel, ser un centro fiel de las discusiones para decir cómo o si la Constitución está bien reformada. No es la Corte un estorbo para las reformas constitucionales. Es el juez debido, es el juez centrado, como lo fue en su tiempo la Corte Suprema de Justicia con su sala de constitucional, ahora como instructora o como sala de decisión. En todo caso, siempre la justicia constitucional ha sido protagonista y árbitro de la democracia, y digo, del mantenimiento de la Constitución, que no se haga inflexible, por supuesto que no, o pétrea, pero que en todo caso tenga cierta resistencia al cambio, porque en esa medida también la democracia permanece estable. Yo quiero tomar el argumento del presidente porque me parece que eso resume todo. Las Cortes, por sí, son conservadoras, pero no utilizo en sentido político, para que quede claro. ¿Por qué? Cuando dicen la Corte es el guardián, ¿qué hacen los guardianes? Cerrar la puerta para que no entre el que no debe entrar. Ese es el sentido de la expresión guardián de la Constitución. Por eso está bien, incluso fue uno de los avances de la Constitución del 91, porque creó otros mecanismos de reforma, y eso facilita los procesos. En el año 63 se equivocaron los radicales porque volvieron prácticamente inmodificable la Constitución, y terminamos en la Guerra Civil del 85 y en la Constitución del 86. Pero las Cortes, y quiero retomar eso, porque eso es válido antes y ahora, las Cortes no son un obstáculo. Las Cortes, y particularmente la Corte Constitucional, su misión es preservar las formas, Las formas no son algo puramente adjetivo, de manera que yo creo que esa es la misión central que han tenido las Cortes. Fue un error atribuirle a la Constitución, a la Corte anterior, un papel por limitar la reforma de la Constitución de López y de Turbay, y es un error también ahora decir que es que la Corte Constitucional se está atravesando a los cambios. Pero 20 segundos, doctor Alfonso Gómez, para decir, hay momentos en que el guardián de la Constitución cierra la puerta, como lo hizo en el 78, lo hizo luego el 3 de noviembre del 81, pero abrió la puerta para poder permitir las grandes reformas a partir de 1990, con las decisiones de esa época, sobre las cuales usted tiene una gran observación. A mí me parece bien que abra las puertas, pero que no sea de par en par. En la serie de diálogos constitucionales, sin perjuicio del encuentro o los demás encuentros que tengamos que realizar en la Corte Constitucional, los podcasts se convierten en un instrumento muy importante para revivir episodios de lo que ha sido el desarrollo constitucional colombiano. Hoy, por ejemplo, pensamos que a partir del plebiscito del 57, la reforma constitucional del 68 y luego la reforma de 1979 eran un buen punto de partida para aproximarnos lo más pronto posible a revisar la reforma y la gran Constitución de 1991. Pero por fortuna el doctor Alfonso Gómez Méndez nos ha invitado a que reflexionemos más atrás, razón por la cual en las próximas oportunidades tendremos que necesariamente abordar el tema de la reforma constitucional de 1910, la gran reforma que permitió actualizar para el siglo XX la Constitución del 86. Y a su turno
para lo cual tendremos unos invitados especiales, tendremos que abordar la reforma constitucional de 1936, esa gran reforma de contenido social y económico, para luego avanzar en la reforma constitucional de 1945, que le da un trasfondo muy importante a toda la estructura del Estado y al papel del poder público a partir de su unidad y en la distribución con la colaboración armónica de las distintas ramas del poder público que se confeccionaron allí. Esos episodios de la historia constitucional colombiana nos van a permitir entender luego mejor cuáles son los antecedentes y más adelante los desarrollos de la Constitución de 1991, que es el propósito esencial en la pedagogía constitucional que esta Corte Constitucional adelanta con la ciudadanía, con los jóvenes y, por supuesto, de cara al futuro de lo que debe ser la garantía y efectividad del control de constitucionalidad como un derecho fundamental hacia la supremacía y la integridad de la Carta Constitucional. Por lo tanto, quedan ustedes invitados para continuar estos diálogos constitucionales sin perjuicio de la invitación, presidente, que podamos hacerle a la ciudadanía de los eventos más próximos a los cuales usted se referirá inmediatamente. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. También, doctor Gómez Méndez, gracias por aceptar esta invitación. Ha sido todo un placer dialogar con ustedes y, en todo caso, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Hablar de historia es siempre importante. Inclusive, el profesor López Miquelsen planteaba que nuestro derecho constitucional no empezaba en 1811, sino en las leyes de Indias, 3 o 4 siglos antes. Es decir, estamos hablando de verdad de conceptos que son maravillosos y que nos ponen a reflexionar, es decir, no ir siempre por la senda de lo conocido. Ese es un diálogo aplazado que seguramente el profesor Gómez Méndez nos actualizará un día. Por ahora les invito y las invito, en el 2026, con la Universidad Externado de Colombia, haremos el Encuentro Mundial de Derecho Constitucional. Creo que, en palabras de Rosalind Dixon y su último libro sobre la Judicial Review Responsive, el centro de las discusiones ya no está quizá en el tribunal, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, está en cortes del sur global como la Corte Constitucional Colombiana. Y por eso Colombia es potencia mundial hoy día en derecho constitucional y la Universidad Externado de Colombia a la cabeza estará en el centro del mundo de los diálogos sobre la Constitución, conversando sobre tantas cosas que son importantes hoy, y más allá pues de la inteligencia artificial, las discusiones primeras que nos competen como nación, la democracia, los frenos y contrapesos, los derechos fundamentales, los temas de hoy y de siempre, junto con los temas que nos son urgentes como el cambio climático. Así que todos y todas muy invitados y muy invitadas, y el año entrante en la Universidad Externado de Colombia.